Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Como sabéis, BBK Family es un proyecto impulsado por 3 entidades, EDE Fundazioa, Bidegintza Cooperativa y BBK Obra Social. La inquietud de BBK Family es acompañar a las familias en el proceso de educación y crianza de nuestros hijos e hijas, desde un modelo de prevención. Por eso, hoy queremos compartir la tarde con Alberto Soler, para hablar de la relación de pareja, de la relación como equipo parental y de los cambios que se van produciendo cuando tenemos un hijo o una hija y estamos en proceso de crianza. Por mi parte y por la parte de BBK Family, nada más agradecerte que estés con nosotros, con nosotras y te damos paso, Alberto. Pues muchísimas gracias. Ainhoa, muchas gracias por la presentación. Y también muchísimas gracias tanto a ti como a ti en nombre de BBK Family, ¿no? por un lado, por darme la oportunidad de estar esta tarde con vosotras, que para mí es un placer enorme. También las gracias como profesional por todo el trabajo que hacéis, ¿no? Hacéis una labor enorme dentro de la prevención, de la formación de familias, y creo que, vamos, que es una labor que merece ser reconocida y apoyada. Así es que, por mi parte, muchas gracias por contar conmigo y muchísimas gracias sobre todo por todo el trabajo que hacéis. Y bueno, voy a compartiros la pantalla, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Bueno, pues claro, como bien os ha comentado Ainhoa, claro, cuando tenemos hijos todo cambia, ¿no? Pero cuando suelo hacer esta presentación, esta charla, ponencia, como lo queráis llamar, siempre me gusta lanzar una pregunta, ¿no? Que si queréis no es necesario que la contestéis con micro abierto, pero al menos sí que me gustaría que lo pensarais, ¿no? Entiendo que la mayor parte de los que estáis aquí tenéis hijos, tenéis pues, al menos un hijo, estáis embarazadas o estáis en ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tenéis hijos? Y con lo tranquilitos que estáis, o sea, ¿qué os ha mandado a meteros en todo esto? ¿No? Antes tenéis todo el tiempo que queréis para vosotros, no tenéis que dar explicaciones a nadie, o sea, ¿por qué os habéis metido aquí? Pues a ver, cuando veo esta pregunta, las respuestas que la mayoría soléis dar, pues son algunas, por ejemplo, las que tenéis aquí en pantalla, ¿no? Y hay personas que pues, dicen, no, yo quiero tener hijos, por ejemplo, para micros, por favor, gracias. Quiero tener hijos para dar y sentir amor, ¿no? Bien, fantástico. Por mis valores, ¿no? Porque el formar una familia pues, está alto en mi escala de valores, fantástico. Porque quiero perpetuar mis genes, pues fantástico. Consideras que tienes una herencia genética súper valiosa y no quieres que se pierda, fantástico, muy bien. Por inercia, también es una opción que está ahí, ¿no? Por estatus social, bien, está ahí, por felicidad, por ilusión, por madurar. Lo de madurar, bueno, intentadlo, pero yo creo que tampoco acabáis madurando tanto, ¿vale? Al menos yo tampoco he madurado tanto, pero bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Por plenitud, por presión social. La presión social está ahí, es decir, desde que te casas o desde que te emparejas, ya te empiezan a preguntar que cuándo vas a tener hijos, ¿no? La presión social está ahí. Pero si lo hacéis por ese motivo, no lo hagáis, porque es que en el momento en el que tenéis un hijo, antes de salir del hospital ya os preguntan que para cuándo la parejita, ¿vale? Y eso no acaba. Así es que el tema de presión social no es motivo, ¿de acuerdo? Yo sé, hay motivos negativos por el poder, ¿no? Hay gente, y esto suena fuerte, suena triste, ¿no? Pero es así. Hay personas que quieren tener hijos para sentir que tienen poder sobre otra persona. Ostras, pues allá cada uno, ¿no? De todo se ve en la viña del Señor, pero bueno, también está ese motivo ahí. Pero aquí falta quizá uno de los motivos más importantes que nos lleva a ampliar la familia o a tener hijos. Y el de consolidar un proyecto de pareja que ya está funcionando. Es decir, eso que se dice muchas veces de no tengas hijos para arreglar una relación que no funciona bien. A ver, que eso no se suele producir, ¿vale? Eso es un mito, que habrá parejas que toman esa mala decisión,
Pero habitualmente cuando tienes un hijo es porque tienes una relación de pareja con la que estás súper contento, súper satisfecho, las cosas van fantástico, es todo maravilloso y dices, oye, vamos al lío y tenemos un hijo porque todo es tan fantástico que queremos compartir esto con alguien más, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, tenemos un hijo con el objetivo de consolidar un proyecto de pareja que está funcionando bien. Pocas personas se meten a tener hijos cuando las cosas no van bien, ¿de acuerdo? Al menos no conscientemente. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque luego llegan los hijos, llegan las novelas, llegan los problemas, llegan historias, y se nos olvida que hemos partido de esa base, es decir, que partimos de la base de ser una pareja compenetrada, consolidada, que nos llevamos bien, que nos queremos un montón y que por eso hemos decidido tener hijos, ¿vale? Así es que vamos a quedarnos con esta idea y luego la desarrollaremos. Lo que es muy importante tener en cuenta es que cuando hablamos de la pareja, realmente es complicado. Es decir, no podemos hablar de la pareja, porque la pareja es algo vivo, es algo que va cambiando en el tiempo. Y os he puesto aquí la imagen de un río, porque a mí me gusta mucho creo que es de Herodoto, me parece, no recuerdo exactamente de quién es la frase, pero decía algo así como que no te puedes bañar dos veces en un mismo río, porque cuando vuelves a bañarte en ese río, el agua ha cambiado y tú ya no eres el mismo, ¿no? Pues claro, es una forma muy bonita de expresar que es muy difícil, por no decir imposible, pasar dos veces por una misma experiencia, ¿no? Pues utilizando esta metáfora del río, podemos decir que la pareja pues, sería también como ese río, ¿no? Que hablamos de la pareja, pero realmente tendríamos que hablar como de diferentes parejas en una misma relación de pareja. Por favor, los micros. Ay, muchas gracias, porque estoy por ahí, ojo a visor. Claro, a mí me gusta más hablar de la pareja como, yo sé, pensar, por ejemplo, en una serie que os gusta mucho, ¿vale? Una serie que tiene 5, 6, 7 temporadas, ¿de acuerdo? Y hay una serie de personajes principales que son los mismos, desde que empieza una serie hasta que acaba la serie, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en Lost, en Perdidos, ¿de acuerdo? Yo qué sé, pues empiezan unos personajes y la mayor parte de ellos acaban, ¿de acuerdo? Luego hay personajes secundarios que van entrando, saliendo, pero bueno, los protagonistas se mantienen durante toda la serie. Pero las relaciones que se establecen en esos protagonistas, los conflictos que tienen que resolver, los problemas que tienen que superar, son distintos en cada temporada. Pues bien, con una relación de pareja sucede exactamente lo mismo. Es decir, pensad, por ejemplo, vosotras y vosotros mismos en vuestra relación de pareja y cómo era cuando, pongamos que a día de hoy seguís con la misma pareja con la que os conocisteis siendo adolescentes, por ejemplo, ¿vale? Que muchos habréis por aquí en esa situación. Recordad, por ejemplo, cómo era vuestra relación cuando erais unos adolescentes dependientes que vivíais en casa de vuestros padres. Pues ahí teníais un tipo de relación de pareja que cambiaría mucho cuando os convertisteis en jóvenes emancipados, y que ya no tenéis que dar explicaciones a nadie, que vivíais por vuestra cuenta y que tenéis mucha mayor libertad. ¿Cómo cambia también esa relación cuando pasáis de ser unos jóvenes emancipados a ser padres de unos niños pequeños? Ahí esa relación vuelve otra vez a cambiar. Insisto, los protagonistas sois los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en esta temporada se introduce aquí un personaje que llora y hace caca con mucha frecuencia, pero bueno, los protagonistas siguen siendo los mismos, ¿de acuerdo? Pero cambian los roles. Luego, esos hijos crecen y llega un momento que se van de casa, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la relación cuando sois padres de esos hijos emancipados? Claro, es muy difícil hablar de una sola relación de pareja porque la relación de pareja va cambiando. Y es muy difícil que volvamos a pasar por una misma fase de la relación de pareja porque es algo muy dinámico, es algo muy fluido y a veces nos instala en la cabeza, hay parejas que vienen al centro y dicen, no, claro, es que quiero recuperar aquello que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando no teníamos hijos. A ver, que no lo vas a recuperar, que eso ya ha pasado. Vamos a ir a otra fase, vamos a mejorar la situación que tenemos, pero no podemos volver ahí. Lo que pasa es que tenemos en la cabeza un poco el mito de las relaciones románticas tipo Hollywood, ¿no? En las que siempre debemos sentir mariposas en el estómago y las cosas tienen que ser de una manera como muy estática, ¿no? No. Una relación de pareja es algo dinámico, es algo que va cambiando con el tiempo y
no podemos volver a fases anteriores de esa relación de pareja. Podemos hacer que esa relación mejore, que esa relación siga evolucionando, siga avanzando, pero eso de mirar con nostalgia otra época es muy complicado. Tiene el mismo sentido que los padres de unos niños pequeños digan, ay, queremos recuperar aquello que teníamos antes de tener hijos. Tiene el mismo sentido que cuando los hijos tienen 20, 30 años y se han ido de casa, los padres digan, queremos volver a sentir lo que es tener bebés y de repente meten un bebé en casa que se han encontrado por la calle. No tiene sentido. Pues lo otro tampoco lo tiene mucho. La cuestión es que, y corregidme si me equivoco, pero claro, por ejemplo, cuando nos lanzamos a tener hijos, afortunadamente en nuestro país pues, hay un sistema de preparación al parto, ¿no? En el que te cuentan muchas cosas sobre cómo tienes que prepararte para un día tan importante como es el nacimiento de tu hija o de tu hijo. Pero claro, en esa preparación al parto, tal y como te explican las cosas, obviamente es preparación al parto, parece como que en el momento en el que te sacas a ese ser de tu cuerpo, de repente, ahí acaba todo, ¿no? Es decir, conseguimos que no es poca cosa, ¿no? Conseguimos que nazca la personita y de repente ella se acaba, ¿no? A ver, sí, no acaba una fase, pero empieza algo mucho más grande para lo que no estamos preparados, ¿no? Decimos que hay mucha preparación al parto, pero hay muy poca preparación para la parentalidad. Es decir, cuando la pareja sale del hospital y llega a su casa, ahí es cuando empieza de verdad las dudas para las que muchas veces no nos han preparado, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, el momento de salir del hospital cuando nacieron mis hijos. A mí me da mucha tranquilidad estar en el hospital y saber que yo apretaba un botoncito y de repente venía corriendo la enfermera, ¿no? Yo le decía a la enfermera, oye, ¿el pañal cómo se pone? ¿Esto pongo el velcro así o pongo el velcro así? Porque no tienes ni puñetera idea de cómo poner un pañal. Y de otras cosas ya ni te cuento. Y a mí me da mucha tranquilidad saber que si pasaba algo, apretaba un botoncito y venía la enfermera, ¿vale? Al final ya se le hincharon las narices cuando le llamé muchas veces, ¿de acuerdo? Pero bueno, al principio te ponía buena cara. Pero claro, llegas a casa y no tienes el botón de llamar a la enfermera ni de llamar a nadie. Algunas personas tienen a su familia, pero ni todas las personas tienen a su familia, ni el hecho de tener a su familia necesariamente tiene que ser un alivio. Luego nos meteremos en ese, abriremos ese melón, ¿de acuerdo? La cuestión es que de todos esos cambios que implica la maternidad y la paternidad, realmente no nos prepara nadie. Y es precisamente lo que queremos intentar abordar hoy, es cómo nos cambia el hecho de tener hijos. Algo que tenemos que tener muy presente y a lo largo de esta tarde yo hablo de la pareja porque esto es algo que a veces cuando he hecho esta charla se me critica y dicen, no, es que aquí hablas de la pareja, no tienes en cuenta las familias monoparentales. A ver, familias monoparentales conozco pocas, las que conozco son monomarentales, ¿de acuerdo? Esa es la primera matización. La segunda matización es que, por supuesto, porque esta charla va sobre pareja, ¿de acuerdo? Y da igual cómo sea la configuración de la pareja, da igual que sean dos padres, que sean un padre y una madre, que sean dos madres, realmente de lo que vamos a hablar se aplica a cualquiera de esas situaciones. Veréis que no hago tanta referencia a las familias monomarentales porque esta charla no va sobre familias monomarentales. Me parecen fantásticas las familias monomarentales, pero aquí estamos hablando de cómo se gestionan las dinámicas dentro de la relación de pareja. ¿De acuerdo? Pues hecha esa matización, sea como sea la configuración de la pareja, insisto, me da igual cómo esté formada la pareja, esa parentalidad, hablo de parentalidad como un concepto que engloba maternidad y paternidad, porque estaréis conmigo que no tiene nada que ver la maternidad con la paternidad, ¿de acuerdo? Son dos cosas muy, muy distintas, son dos experiencias muy distintas. Parentalidad como que lo engloba todo, ¿vale? Pues bien, esa parentalidad no puede ser satisfactoria sin contar con la presencia, con el apoyo y con la complicidad de nuestra pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos metemos al lío de tener un hijo nosotros solos. Repito, estoy hablando de pareja, ¿de acuerdo? No nos metemos en este lío solos. Nos hemos metido con una persona que tenemos al lado, con nuestra pareja, con nuestro parejo, con nuestro quien sea, y hemos dicho, oye, vamos a meternos a este lío. Tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de tener hijos nos acaba separando de nuestra pareja. No separando de una separación, de un divorcio, sino que al final sentimos que estamos solos con esta historia. Tenemos que tomar las decisiones por nuestra cuenta, vemos que nuestra pareja no está al lado, que tiene una forma diferente de ver las cosas. Si lo ve de una manera diferente es que lo está viendo mal y quien lo ve bien soy yo. Y de repente empezamos a tener una serie de conflictos que no nos ayudan en absoluto a poder abordar todo esto. Y a veces uno, otro o los dos miembros de la pareja comienzan a tomar decisiones de manera independiente y comienzan a alejarse el uno del otro.
No, recordemos que en todo esto nos metimos porque queríamos consolidar un proyecto que estaba funcionando bien. Pues ese proyecto es necesario que cuente con la presencia, con el apoyo y con la complicidad de la persona que tenemos ahí al lado. Si os pregunto si es hoy, a día de hoy, un reto mayor tener hijos que hace unos años, bueno, con el tema de COVID seguro que sí, ¿vale? Pero bueno, pensemos hace 50, 60 años, ¿vale? Cuando nuestras abuelas. ¿Qué pensáis? Seguro que muchas estáis pensando que sí, que es un reto mayor que hace un tiempo. A ver, pregunta trampa, ¿de acuerdo? Pues sí y no, ¿de acuerdo? Si nuestras abuelas, que a lo mejor tenían 10 hijos y les llegaban a adultos 5, les decimos que es un reto mayor tener hijos hoy en día, se ríen de nosotros, porque dicen, ya nos gustaría a nosotros haber tenido las condiciones económicas, las condiciones higiénicas, las condiciones de salud que tenéis vosotros, que no teníamos ni la mitad de las vacunas que tenéis, ni teníamos un sistema de salud pública como podéis tener vosotros, es decir, en muchos aspectos, en absoluto, es muchísimo más sencillo tener hijos, tanto que damos prácticamente por sentado que los hijos que tenemos van a vivir y van a llegar ancianos. ¿De acuerdo? Esa certeza que tenemos, que lamentablemente no siempre ocurre, pero esa certeza que a día de hoy tenemos no se ha tenido siempre. Pero si lo enfocamos de otra manera, si vemos quizá algunos datos, podemos ver cómo sí que puede llegar a ser un reto mayor que en otras generaciones. Por ejemplo, os pongo aquí un titular de prensa sobre un artículo científico que se publicó hace algunos años, que decía, tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. Esto es un estudio australiano que se hizo y que decía que tener un segundo hijo deterioraba la salud mental de los padres. Claro, recuerdo que me llamaron del País para colaborar en este artículo. Además, yo es que no había leído el artículo original, total, que me metí en PubMed, me bajé el paper, lo leí y vi que no, que era rotundamente falso lo que ponía en ese titular. Y ponía, tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. Falso. Tener un segundo hijo deteriora la salud mental de las madres, no de los padres. Es decir, sí que es verdad que tenemos una muestra en la cual se veía como en ciertos aspectos la salud mental de las madres se deterioraba con la llegada del segundo hijo. ¿Por qué ocurría esto y no ocurría con el primer hijo? Os lo resumo muchísimo. Porque ante una falta de corresponsabilidad y de reparto equitativo de las tareas de cuidado y de educación de los hijos, cuando eso no se produce y solamente, entre comillas, solamente tienes un hijo, la mujer, la madre, puede, de mala manera, pero puede hacerse cargo de todo. Pero el momento en el que llega un segundo hijo, si no cambia esa situación de base en la pareja y no hay una corresponsabilidad real, la mayor parte del peso sigue cayendo sobre ella y ahora ya no puede hacerse cargo de todo y eso acaba afectando a nivel psicológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando le damos este enfoque de tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres, es falso. Parece que tener un segundo hijo fuera un problema en sí. Es decir, hace algunas generaciones la gente tenía 7 y 8 hijos y tampoco nos hemos extinguido. Si fuera tan problemático, digo yo que la civilización se habría extinguido hace mucho tiempo. El problema no son los hijos. El problema son las situaciones y las condiciones sociales que no nos permiten llevar a cabo nuestras labores de crianza y de educación de la manera en la que a nosotros nos gustaría, ¿no? Claro, cuando pensamos en si es un reto mayor tener hijos, podemos, por ejemplo, recurrir a este artículo que se publicó en la revista Perspectivas Demográficas, en la que habla sobre la infecundidad en España, sobre los datos de madres y padres que van a tener hijos. Fijaros, por ejemplo, desde hace un siglo y pico aproximadamente, cómo va cayendo en picado el número de hijos por mujer que se tienen. De acuerdo, de media. Hemos pasado de una media de 3 hijos a una media de hijo y medio en los años 80 y ahora está en hijo y un brazo aproximadamente. De acuerdo, más o menos por madre sale un hijo y un brazo del otro. ¿Vale? Esa es la media. Claro, que vayan bajando el número de hijos por mujer. Y tiene cierta lógica por lo que estábamos diciendo. Ahora sobreviven más los hijos que anteriormente. Pues como decíamos, vemos como desde principios de siglo va disminuyendo el número de hijos por mujer. En parte tiene sentido porque sobreviven más niños, ¿de acuerdo? Entonces ya no necesitas tener un equipo de fútbol para que algunos te lleguen a la edad adulta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, funciona, ¿vale? Pero lo que sí que aumenta, y sobre todo a partir de los años 50-60, de una manera increíble, es el número de mujeres que no tienen hijos. Y diremos, bueno, claro, es que quizá no quieres tener hijos. Es decir,
accedes a los métodos anticonceptivos y pues eso, no queremos ya tener hijos. Podría ser una explicación, pero realmente no es la explicación. Seguimos queriendo tener hijos. La cuestión es que no reunimos las condiciones necesarias para tenerlos. Fijaros, por ejemplo, en la edad media a la que se tiene el primer hijo en nuestro país. Estamos en la cabeza de Europa. Aquí tenemos nuestro primer hijo a una edad media de los 30,5 años. ¿De acuerdo? Somos el país europeo. Bueno, recientemente nos ha superado Portugal, pero vamos, estamos en la cabeza de Europa en el retraso de la maternidad. Claro, ¿por qué llegamos tan tarde a tener hijos? Realmente, bueno, insisto que aquí estamos hablando de las madres, pero estamos hablando de las madres por un tema estadístico, ¿de acuerdo? Pero nosotros, los padres, accedemos de media 5 años después a la paternidad que vosotras a la maternidad, ¿vale? Que parece que sea culpa vuestra el retraso en la edad del primer hijo, pero nosotros vamos muchísimo más tarde que vosotras, ¿de acuerdo? Pues en este estudio tan interesante que se hizo en Cataluña, dicen que este retraso en la edad de tener el primer hijo obedece a la dificultad para reunir las condiciones familiares y materiales que hagan viable la maternidad. Dice una dificultad que obliga a retrasar la decisión hacia unas edades en las que la fertilidad entra en rendimientos decrecientes, truncando los proyectos reproductivos de mujeres y de hombres. Es decir, no tenemos hijos no porque no queramos tener hijos, sino porque nos resulta muy complicado reunir las condiciones para poder tener esos hijos. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, desempleo, trabajo precario, problemas de acceso a la vivienda, de consolidación laboral, jornadas de trabajo muy largas, salarios muy bajos, escasas políticas públicas de fomento de la natalidad. Todas estas dificultades que tenemos, además, recaen de una manera muy especial sobre las mujeres. Es decir, a vosotras os penaliza mucho más que a nosotros el hecho de tener hijos. A nosotros no nos penaliza tanto, si es que nos penaliza de alguna manera. Y claro, desde hace mucho tiempo, desde hace prácticamente siglos, nos enfrentamos con una serie de características que hacen que hoy en día, pues sí, efectivamente, tenga unas particularidades, unas dificultades especiales el hecho de tener hijos. La primera de las características que esto antes no ocurría y que ahora es algo bastante habitual, es que las familias crían y educan a sus hijos de la soledad. Imágenes como, por ejemplo, la que estáis viendo aquí de una madre. Yo imagino que muchas empatizáis con esta chica, con la sensación que puede tener ella sola en su casa viendo a su bebé diciendo, ¡buf! ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y esta situación, una madre sola en su casa con su bebé, es una situación que se produce ahora mismo por primera vez prácticamente en toda la historia de la humanidad. Es decir, que una madre se tenga que ver sola al cuidado de sus hijos sin tener al lado a su madre, a su abuela, a su tía, a su hermana, a su vecina, que no tenga alrededor una red social de apoyo, eso es algo que prácticamente se está produciendo ahora mismo por primera vez en la historia. Una pareja, y por no decir una madre sola, no dispone de los recursos necesarios a nivel físico y a nivel emocional para sacar adelante la educación de un hijo. Con mucho esfuerzo se puede hacer, pero eso al final acaba acarreando mucho desgaste y muchos problemas a nivel psicológico y a nivel emocional. Esta situación es totalmente extraordinaria, es una de las principales dificultades que tenemos hoy en día y esto acaba acarreando muchos más problemas. Y además, a ver, un segundo, voy a parar el compartir porque aparece aquí una mancha en la pantalla que no sé exactamente qué es. Un segundito, ¿vale? Quito el compartir pantalla y luego lo vuelvo a compartir. Un segundito. Vamos a ver. Y comparto pantalla de nuevo. Vale, lo veis bien, ¿verdad? Vale. Y otra de las dificultades o de los cambios que se han producido ha sido la transformación de los roles de género clásicos, ¿no? y la falta de referentes. ¿A qué me refiero con la transformación de los roles de género? Bueno, pues que a día de hoy, afortunadamente, las madres no solamente crían a sus hijos y les educan, sino que también trabajan.
Y los padres, afortunadamente, no solamente trabajan, sino que también participan en la educación de los hijos. Y la cuestión, el problema que tenemos es que los hombres no nos hemos incorporado a las labores de cuidado en la misma medida que vosotras os habéis incorporado al mercado laboral. Es decir, vosotras trabajáis muchísimo más que antes y nosotros no cuidamos mucho más que antes. Y por supuesto no participamos en las labores domésticas en la misma proporción que os habéis incorporado vosotras al mercado laboral. Eso genera muchos problemas. Pero claro, afortunadamente esos roles han cambiado. Pero un problema que tenemos es la falta de referentes, ¿no? Nosotros cuando, por ejemplo, recordamos a nuestra vida cuando éramos pequeños, pensad cuántas de vosotras y cuántos de vosotros recordáis a vuestro padre, por ejemplo, yo qué sé, cambiando las de la cama o lavando las cortinas, poniendo una lavadora o limpiando el retrete. Yo imagino que pocas veces os vendrán esas imágenes a la cabeza. No tenemos esa imagen, ese referente de un hombre que participa de una manera igualitaria en las labores domésticas. Ahora, pensad, por ejemplo, cuántas y cuántos de vosotros recordáis a vuestra madre, por ejemplo, tirada en el sofá, leyendo una revista o viendo una película, mientras vuestro padre hacía cosas en casa. Imagino que muy pocas, ¿no? Pero si le damos la vuelta, ¿no? ¿Cuántos recordamos a nuestro padre en el sofá descansando ocioso mientras nuestra madre estaba haciendo algo en casa? Eso ya no nos cuesta tanto de recordar, ¿verdad? Pues a eso nos referimos con la falta de referentes, ¿no? Que en nuestro disco duro interno nos faltan ese tipo de imágenes que nos ayuden a darle un poco de sentido y a tener ese ejemplo de cómo una pareja corresponsable debe gestionar su día a día. Pues bien, más dificultades que tenemos, pues el tema de conciliación, ¿no? Se nos ha vendido la conciliación como que era algo pobre, y si antes de la pandemia ya empezábamos a oler un poco a chamusquina, ¿no? Dándonos cuenta que quizá la conciliación no era lo que nos estaban vendiendo, vino la pandemia y hizo saltar por los aires cualquier esperanza que tuviéramos de una conciliación real, ¿no? Y realmente la conciliación a día de hoy no existe. A día de hoy no existe la conciliación. Lo que existe es la elección. Lamentablemente, muchas madres tienen que elegir entre continuar con su proyección y con su carrera laboral o su desarrollo a nivel familiar. Pero, bueno, digo que la conciliación no existe mentira. Es decir, nosotros los hombres podemos conciliar bastante bien. Es decir, no tenemos que sacrificar nuestra proyección o nuestra carrera laboral por el hecho de tener una familia. Pero vosotras sí que tenéis que hacerlo. ¿De acuerdo? Por eso son muy importantes las políticas centrales, ¿de acuerdo? Que nos ayuden a poder proteger a la maternidad y poder proteger el rol de la mujer. ¿De acuerdo? Pero bueno, es importante que se den esos permisos de maternidad y de paternidad, y por ese orden, ¿de acuerdo? Al menos es algo que no deja de generar cierta polémica, pero claro que primero tienen que ser los permisos de maternidad, porque vosotras sois las que parís, vosotras sois las que dais lactancia, vosotras sois las que tenéis que protegeros ese derecho, y nosotros también, por supuesto, pero desde los años 80 que no aumenta un solo día el permiso de maternidad, y muchas madres necesitan poder unos permisos que les permitan al menos poder dar lactancia a sus criaturas el tiempo mínimo exclusivo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero claro, si no tenemos unas políticas públicas de fomento de la natalidad y de apoyo a las madres y a las familias recientes, pues la conciliación no deja de ser un mito, por supuesto. Más mitos que hay, pues por ejemplo el mito del tiempo de calidad, ¿no? Se nos ha vendido que podemos, que da igual el tiempo que pasemos con nuestros hijos, podemos estar todo el día trabajando y verles solamente para darles el besito de buenas noches, pero que si ese ratito que les hemos visto es de calidad, con ese tiempo es suficiente. Realmente no es así, es decir, eso es lo que nos repetimos a nosotros mismos y lo que el sistema productivo nos repite para que no nos sintamos culpables por el poco tiempo que podemos disfrutar de nuestra familia, ¿no? Pero realmente, ¿quién ha dicho que el tiempo de calidad esté reñido con la cantidad del tiempo? A nadie que le guste el cine le basta con ver 10 minutos de una película. Le gusta ver la película completa, ¿no? Y cuando vamos a un restaurante, si queremos comernos una buena hamburguesa, no le damos un bocadito a la hamburguesa, nos queremos comer la hamburguesa entera. No, dale un bocadito, pero es un bocadito de calidad. Ostras, sí, será de calidad, pero yo me he quedado con hambre, ¿de acuerdo? ¿Por qué cuando hablamos de cuidar y de estar con nuestros hijos nos tienen que bastar las migajas? Pues esa es otra de las grandes mentiras, otro de los grandes mitos que quizá no acaban de tener mucho sentido.
hoy en día. Y claro, ahora cuando tenemos todo esto, se empiezan a generar una serie de dificultades y es cuando vienen las parejas a nuestro centro, ¿no? Y acuden a consulta porque están empezando a experimentar muchas dificultades o muchos problemas a la hora de gestionar el día a día con sus hijos. Y este es un problema importante, es decir, lo que inicialmente era un equipo de tú y yo se acaba convirtiendo en una competición. Tú contra mí, como si lo que uno ganara, otro lo perdiera. Y tenemos que tener en cuenta que eso es un modelo básico que tenemos que cambiar. Es decir, la pareja es un equipo, tiene un mismo objetivo, tiene una misma meta final, que es el poder tener un día a día armonioso, tranquilo, agradable, ser felices, poder dar una buena educación a sus hijos. Realmente los objetivos son los mismos, pero puede cambiar la forma o la perspectiva que tenemos de poder llegar a esos objetivos. Es importante que recordemos en este contexto que no es que tú y yo seamos el problema, sino que somos tú y yo para solucionar el problema que tenemos, para poder avanzar en esta situación que no sabemos muy bien cómo manejar. Necesitamos cambiar ese modelo competitivo por un modelo colaborativo. No competimos con nuestra pareja, sino que colaboramos con nuestra pareja para poder ser felices, para poder estar a gusto y para poder disfrutar juntos. Pero claro, eso requiere un cambio y requiere que cambiemos la forma de abordar ciertas situaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Claro, estamos hablando sobre todos los cambios que se producen cuando llegan los hijos, pero realmente, ¿qué es lo que cambia? Claro, pensad, antes decíamos que la relación de pareja pues, es como un río que fluye, que tal. Claro. Pensad, por ejemplo, cómo era vuestra vida cuando erais jóvenes adultos, ¿no? Cuando vosotros teníais todo el tiempo para vosotros. Tenéis todo el tiempo para decir qué hacéis, si entráis, si salís, que sí, que vuestros padres os podían echar la bronca en un momento determinado, pero bueno, total, os vais de casa de vuestros padres, dais un portazo y aquí nadie me dice nada y tú dispones de tu tiempo, tú dispones de tu espacio, tú dispones de tu dinero y tú dispones de todo para hacer con tu vida lo que quieras. Pero de repente conoces a una persona súper maja, súper simpática, súper simpático y de repente dices, oye, pues me apetece compartir un tiempo con esta persona, ¿no? Y conforme va avanzando esa relación, te das cuenta que ese tiempo que inicialmente solo era para ti, ya lo estás compartiendo con otra persona, ¿no? Pero bueno, no te importa porque esa persona es súper maja, es súper simpática, es súper bonita, todo es fantástico y bueno, no te importa compartir ese tiempo. Y como las cosas van tan sumamente bien con esa persona y os gusta tanto estar juntos, decís, pues oye, pues venga, vamos a tener hijos, ¿no? Y lo que en un momento era todo el tiempo y todos los recursos para ti, no tienes que dar explicaciones a nadie, luego conoces a esa persona tan simpática, tan maja y tan requete bien y, bueno, compartes tu tiempo, pero todavía te queda mucho para ti, pero de repente llegan los hijos y lo que al principio solo era para ti, luego era para tu pareja, de repente tienes que empezar a compartirlo con mucha más gente. Y luego encima tenemos el trabajo, tenemos las otras obligaciones y cada vez nos vamos quedando con menos parcelas, ¿no? Claro, y este problema está ahí, ¿no? Y muchas veces, ¿cómo lo vemos en nuestra cabeza? Pues lo vemos así, ¿vale? Pues es muy sencillo. Es decir, pues cogemos el día, cogemos el tiempo, cogemos la energía y lo dividimos entre tres, un tercio nuestra faceta personal, un tercio para nuestra pareja y otro tercio para la paternidad o la parentalidad. Y esas son las expectativas que tenemos, ¿no? Y eso es lo que a veces se nos puede vender, que es el reparto racional. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando de repente tú tienes un hijo? Pues que el reparto de esfuerzos o de tiempos realmente no es así, sino que se parece más bien a esto, ¿vale? Y sobre todo cuando los niños son pequeños. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los hijos son muy demandantes y esto es algo que sabemos, pero a veces se nos olvida, que los hijos demandan mucho. Y demandan tanto que a veces llegan a poder estrangular esa parcelita personal o esa parcelita de pareja que teníamos. Pero claro, esto no siempre es así, no en todas las parejas es igual. Es decir, en cada momento, en función de las circunstancias, en función de lo que ocurre, pues ese reparto de tiempos y de necesidades va cambiando. Es decir, los hijos no siempre pequeños, no siempre están tomando el pecho a demanda, no siempre están despertándose por la noche, eso va cambiando. Y tenemos que ser capaces de ir evolucionando en función de esas necesidades que se produzcan. Pero realmente si pensamos que cuando vamos a tener hijos, que en cuestión de días, semanas, meses o incluso años, vamos a recuperar nuestra vida previa, estamos muy equivocados. Esa vida previa no vuelve. Vamos a tener, como decíamos, una vida diferente y una vida muy gratificante y una vida fantástica. Pero volver a lo que teníamos antes, no, para eso has tenido hijos, para que tu vida cambiara, ¿no? Pues
asumimos que esa vida ha cambiado y tenemos que gestionar esos cambios que se han producido. Claro, esto genera muchos problemas en la pareja y yo siempre digo que estas tres parcelas las tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar, por supuesto, la parcela de la crianza, tenemos que cuidar la parcela de la pareja y tenemos que cuidar la parcela personal. Como si fueran tres macetas, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos tres macetas y que tenemos una única regadera. ¿Vale? Y tenemos una única regadera porque el tiempo que tenemos es el que tenemos, es decir, las 24 horas del día, no hay mucho más de lo que sacar. Claro, si tenemos tres macetas y dejamos de regar una y toda el agua se la llevan esas dos, ¿qué va a pasar? Si un día nos olvidamos de regar esa maceta, no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. Pero si pasa otro día y seguimos sin regar esa planta, pasa otro día y tampoco la regamos, ¿qué es lo que va a suceder? Esa planta se muere. Esa planta se va a mustiar, y esa planta se va a secar y esa planta se va a morir. Las otras dos van a estar preciosas, pero esa se va a morir. Tenemos que ser capaces de repartir el agua entre las tres macetas: la parcela de la crianza, la parcela de la pareja, la parcela personal. Si somos tan avariciosos que cogemos toda la regadera y con esa regadera toda nos la llevamos a una maceta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las otras dos van a morir, por supuesto. Pero es que probablemente la tercera también, porque la habremos encharcado. Eso es lo que ocurre con muchas personas que echan toda el agua en la parcela personal. Desatienden la faceta de crianza, la faceta de parentalidad, desatienden a su pareja, pero es que todo lo que están poniendo en ellos mismos al final acaba saltando por los aires. Tenemos que ser capaces de mantener un equilibrio. Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer con frecuencia, es decir, ¿qué es lo que estamos regando? ¿No? Y todas estas dificultades que a veces podemos experimentar, en un primer momento parece que no son tampoco muy evidentes, ¿no? Porque pues, cuando tienes niños pequeños, sí, estás con la regadera para arriba para abajo, pero para apagar los incendios, que es el día a día. Tienes que estar apagando fuegos constantemente. Pero llega un momento en el que esas criaturitas pues, cumplen los 3, 4, 5 años y las cosas, pues sí, siguen siendo muy cansados y todo lo que tú quieres, pero de repente hay menos fuegos que apagar, todo es un poco menos demandante. Y ahí es cuando se empieza a evidenciar el trabajo que hemos hecho previamente, ¿no? Y a veces se dice que puedes ser un muy buen padre, pero no haber cuidado tu relación de pareja. Esta es la excusa que se dan algunas parejas que están en un proceso de separación o de divorcio. De acuerdo, yo soy un muy buen padre, yo soy una buena madre, pero mi pareja no ha funcionado. A ver, de acuerdo, podemos enfocar como queramos, pero realmente, si queremos ser unos excelentes padres, necesariamente tenemos que cuidar esa relación de pareja. Porque cómo cuidemos esa relación de pareja va a tener unos efectos también en la crianza de nuestros hijos. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer con cierta frecuencia es, ¿qué estamos regando? Cada día, cuando nos despertamos por la mañana, tenemos una regadera. Pensemos cómo estamos repartiendo el agua entre cada una de esas macetas. Un tema que es triste, pero sale con mucha frecuencia, es el tema del divorcio. Y el tema del divorcio muchas veces se frivoliza, ¿no? Y seguro que habéis escuchado muchas veces la frase, que es una dicotomía falsa, de ¿no? Más vale estar separados pero felices que juntos pero mal. A ver, que sí, que si estás tirando los trastos a la cabeza, que si hay faltas de respeto, malos tratos, por supuesto, de acuerdo, más vale estar separados que juntos pero mal. Pero es que entre estar separados bien y juntos mal hay todo un continuo. Y a veces frivolizamos mucho con esto del divorcio, pensando incluso que es lo mejor para nuestros hijos. Pero realmente es una movida para nuestros hijos. Y es un problema para su salud física y para su salud emocional. Es decir, por lo general, la mayor parte de los niños lo que quieren es que sus padres estén juntos, que se ven bien y que se quieran mucho. ¿Que eso no es posible? Bueno, pues no es posible, pero realmente lo que ellos quieren es poder tener a sus padres juntos y que las cosas vayan bien. Fijaros, por ejemplo, en este artículo que nos cuenta algunos de los efectos que puede tener el divorcio para los hijos. El divorcio aumenta el riesgo de trastornos de la salud de los hijos. Supone un estresor psicosocial para todos los miembros de la familia, obvio. El mayor problema es la gestión inadecuada por parte de los progenitores. Nosotros esto es algo que desgraciadamente vemos con mucha frecuencia, que te viene una pareja y además te vienen juntos y dicen, no, mira, es que hemos tomado la decisión de que para estar juntos y mal, mejor separados, entonces queremos hacer esto bien porque nuestro hijo es lo primero y fantástico, y además con muy buenas fans que de jolín, si os lleváis tan bien, ¿para qué os separáis? ¿No? Pero bueno, ellos están muy convencidos. De la primera sesión a la última sesión,
el cambio suele ser brutal. Eso suele acabar como el rosario de la aurora. Al final acaban con los abogados, tirándose al niño como si fuera munición armamentística, y al final quien lo paga es el propio crío. Los divorcios empiezan muy bien, con muy buenas intenciones en muchas ocasiones, pero suelen acabar fatal. Y eso es una pena porque lo pasa mal la pareja, lo pasa mal el otro y lo pasan mal los hijos. Fijaros, por ejemplo, los resultados de un estudio que se hizo pues, con cerca de 500 niños y niñas adolescentes. Se vio que los hijos de progenitores separados tienen más o menos el doble de probabilidades de desarrollar problemas gastrointestinales, genitourinarios, dermatológicos, neurológicos. No estamos hablando solamente de que estén tristes esos niños o que estén estresados, estamos hablando de problemas de salud serios o importantes. Ojo, que con esto tampoco quiero frivolizar con el tema del divorcio, es decir, por supuesto que tu pareja te trata mal, que tenéis problemas tal, por supuesto, sepárate, que es fantástico. Pero a veces da la impresión, y a los profesionales nos da también esa impresión, que nos hemos dejado arrastrar mucho por este contexto social del usar y tirar, ¿no? Estamos muy acostumbrados que ahora las cosas no se reparan, sino que las cosas se tiran y se compran otras nuevas. ¿Se me estropea el teléfono? No te lo va a reparar nadie, te tienes que comprar otro. ¿Se te estropea la lavadora? Te cobran 100 euros por arreglarla, pero tienes por 90 euros una lavadora nueva. Y eso ocurre con muchas cosas. Entonces nos hemos metido en una sociedad muy del consumo, muy del usar y tirar. Las cosas se rompen y las cosas se compran nuevas. Y a veces da la impresión que eso lo hemos trasladado al ámbito de las relaciones de pareja, ¿no? En las cuales no se arreglan las relaciones y cuando tenemos un problema nos separamos, como si eso no tuviera consecuencias. No, por supuesto, tiene consecuencias para nosotros y también tiene consecuencias para nuestros hijos. Tenemos que ser muy conscientes de esto y saber que las relaciones también se pueden arreglar. No todas, cuando hay problemas graves no se puede, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Algo que es muy importante, y esto lo tenemos que tener muy presente, es que esa pareja, esa persona que tenemos ahí al lado, con la que nos hemos metido en todo esto de tener hijos, es nuestro compañero. Es esa persona que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Es esa persona que nos apoya, que nos consuela, que nos ayuda. Y tenemos que ser capaces de actuar en consonancia y poder tratar bien a esa persona. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida el que, vemos muy claro, por ejemplo, que nuestros hijos merecen piropos y merecen que les digamos lo guapos que son, lo listos que son, lo bien que hacen las cosas. Y si nuestro hijo hace la O con un canuto, corremos a decirle o con un canuto más bonita que has hecho, ¿no? Vacía un bote de pintura en un folio y pensamos que es Dalí, ¿no? Y le reconocemos mucho sus labores artísticas. Pero eso no lo hacemos con nuestra pareja. Tenemos que ser capaces de ajustar la vista y darnos cuenta de aquellas cosas que hacen a nuestra pareja especial. Y no solamente tenemos que verlo, porque a veces parece que solamente veamos lo malo, sino que además tenemos que ser capaces de reconocerlo. Por eso es importante que nos aseguremos que no pase ni un solo día sin que reconozcamos a nuestra pareja alguna de esas cosas por las que ocupa un lugar especial en nuestra vida. Esas cosas por las que nuestra pareja está ahí y no está ahí el vecino de al lado. ¿Por qué estás con tu pareja? ¿Por qué la has elegido para formar parte de tu vida? ¿Tu pareja sabe esos motivos? ¿Sabe las cosas que te gustan de él o de ella? ¿Sabe las cosas que valoras? Pues esfuérzate en decirlo y esfuérzate por decírselo a diario, ¿de acuerdo? Y sabemos que con los niños es importante y es positivo el refuerzo positivo, decirle las cosas buenas. Bueno, pues con nuestra pareja exactamente igual. Entonces, vale, estamos en esta situación. Alberto, perdona. Sí, Ainhoa, dime. Estamos aquí en el chat y es que no se ve muy bien. No sé si podemos hacer algún... No. Pues no Nada. tengo ni Vale. idea, ¿eh? Jo, qué pena me da. Vamos a ver. Bueno, porque yo lo veo nítido y cristalino. A ver, nosotros los títulos los vemos bien, pero la letra pequeña cuesta mucho seguir. Bueno, ya facilitaremos el material. Se puede... Vale, voy a dejar de compartir, lo voy a poner de nuevo a ver si se pudiera ver mejor, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahora me decís si lo veis mejor, ¿vale? Vamos a ver si... Último intento y si no, pues... Vale. O sea, entender... No, se ve igual. Se ve igual. Vaya, adelante pues qué rabia, no. Qué rabia. Pues nada, os lo voy contando y os lo imagináis que sois... sí, pues son unas diapositivas muy, muy bonitas. Os imagináis cosas bonitas por ahí y ya está. Entonces, claro, algo que
que me pregunta con frecuencia es, vale, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? para alimentar la relación de pareja? Pues es importante, por un lado, que tengamos en cuenta que cosas que antes podían salir o que podían surgir de una manera fluida o espontánea, ahora pueden costar más, ¿no? Y es importante que seamos capaces de planificarlo, ¿no? Que no nos olvidemos que además de ser pareja, eh, o sea, que además de ser padres, también somos pareja, ¿no? Y por eso es importante que, por ejemplo, pues, nos reservemos un tiempo en el calendario para poder tener citas con nuestra pareja. Y en momentos en los cuales pues, podamos dejar al niño, a los niños con los abuelos, con una cuidadora, y que podamos irnos, pues, en función de la edad que tenga, pues nos podemos permitir más o menos cosas. Podemos irnos a almorzar, podemos irnos a comer, podemos irnos a merendar, a dar una vuelta a la manzana o a tirar la basura juntos, lo que sea. Pero poder compartir un momento en el cual podamos retomar mínimamente algunas de las cosas que antes nos han unido y que nos han fortalecido como pareja. Y un ejercicio que yo recomiendo y que suele ayudar mucho es que un día cojáis y busquéis fotos vuestras como pareja de hace algunos años, ¿vale? De antes de tener hijos. Y hacerlo con una caja de Kleenex al lado, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Yo lo dejo caer, ¿vale? Pero os cogéis los Kleenex por si las moscas. Y, a ver, habitualmente hacemos fotos, o al menos antes las hacíamos, ante cosas que tienen un mínimo contenido emocional, ¿vale? Y ahora hacemos foto hasta las patatas fritas que nos vamos a comer y las subimos a Instagram, ¿vale? Pero habitualmente pues, solemos hacer fotos y sacamos la cara pues, ante cosas que para nosotros son importantes. Pues vamos a tratar de conectar emocionalmente con aquellas cosas que a nosotros nos gustaba hacer juntos. Las excursiones que hacíamos, los viajes, las cenas y esos planes especiales que nos unían a nuestra pareja, que son en última instancia las cosas que han consolidado nuestra relación de pareja, que nos han hecho que seamos un equipo, ¿no? Claro, muchas de esas cosas no se van a poder hacer hoy como se podían hacer antes, porque nuestra realidad ha cambiado. Pero sí que probablemente pues, con alguna pequeña adaptación pues, podamos recuperar algunas de las cosas que podíamos hacer. Yo qué sé, si antes os gustaba iros a hacer senderismo, pues quizá ahora no podéis hacer una ruta todo el día, incluso hacer noche en la montaña, pero quizá una excursión de un par de horitas sí que os podéis permitir. O quizá podéis ir a andar al centro de la ciudad y tomaros un café, o tomaros una Coca-Cola, o tomaros un pincho, tomaros lo que os apetezca, pero poder tener ese espacio. ¿Y cómo lo tenéis que hacer? Anotándolo con un círculo rojo en el calendario. Esas cosas se tienen que anotar y se les tiene que reservar tiempo. Porque si no lo anotamos, si no reservamos tiempo, al final todo el resto de cosas, toda esa urgencia y todas esas prisas del día a día van a pasar por delante. Y que si el niño está malo, y que si hoy estoy cansado, si hoy no me apetece, si tengo mucho trabajo, si es que mañana tengo una entrega, si... Y al final van pasando otras obligaciones y nos olvidamos de concedernos ese tiempo como pareja. Entonces, primera estrategia, tenemos que conseguir recuperar algunas de las cosas, por pocas que sean, pero poder recuperar algunas de las cosas que nos han unido como pareja. Y conforme los niños van creciendo, vamos teniendo un poco más de margen, pero para eso también necesitamos pedir ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, pues que no pase 2, 3 semanas sin que tengamos como una de esas citas especiales con nuestra pareja, ¿de acuerdo? Pero bueno, pongámonos en el mejor de los casos, pongámonos que efectivamente lo hacemos, ¿vale? Y que hacemos el circulito rojo en el calendario, reservamos el tiempo, avisamos a nuestros padres, avisamos a la cuidadora y conseguimos reservarnos esas horas para estar con nuestra pareja, ¿vale? Aunque lo hagamos todos los meses, aunque lo hagamos todas las semanas, no hay pareja que pueda sobrevivir simplemente a base de cada 15 días o cada mes irse de cena o irse al cine. Eso está muy bien, pero no es la solución. Lo que necesitamos es, además de todo eso que está muy bien y que a nadie le amarga un dulce y que todo eso es muy importante, pero lo que necesitamos es convertir lo cotidiano en reforzante. Es decir, de poco me sirve que todos los meses nos vayamos al cine o que nos vayamos a cenar por ahí, si después el día a día es un desprecio detrás de otro, el no reconocer las cosas que hacemos bien, el faltarnos el respeto, el no tenernos en cuenta, no dejarnos hablar, no reconocernos las cosas buenas. Si tenemos que prescindir de algo,
podemos prescindir de las cosas extraordinarias, pero tenemos que conseguir que el día a día sea lo más gratificante posible. Tenemos que conseguir reconocer a nuestra pareja ese lugar especial que ocupa en nuestra vida y poder estar a gusto y poder estar contentos como pareja. Si conseguimos hacer eso, si conseguimos poder ver a nuestra pareja con otros ojos, poder reconocer las cosas que hace por nosotros, por nuestra familia, por el funcionamiento diario, se lo reconocemos y hacemos esa labor de equipo, si conseguimos que ese día a día sea algo gratificante, esa relación de pareja va a funcionar mucho mejor y vamos a disfrutar mucho mejor esos momentos extraordinarios que podamos planificar. Pero si fallamos en lo cotidiano, no vamos a tener ni cuerpo ni humor para las cosas extraordinarias. Entonces, 2 pilares muy importantes. Sí, planificar citas, planificar cosas extraordinarias, pero sobre todo convertir lo cotidiano en reforzante. Esa quizás es la parte más importante de todas. Y claro, cambios que suceden también cuando tenemos hijos, pues está el tema del sexo, ¿no? Y yo siempre pongo esta imagen del desierto, ¿no? Para ilustrar un poco los cambios que se producen con los hijos y la sexualidad, ¿no? Y claro, pongo esa imagen del desierto porque muchas parejas se ven reflejadas, ¿no? Con ese desierto, con esa bola de paja que pasa por ahí corriendo y dice, no sé de qué sexo estás hablando, pero bueno, pues de acuerdo, ¿no? No nos Claro, llega la imagen del desierto, no, Alberto. pues sí, es un Yo me la imagino. desierto de esto del oeste. Claro, y por supuesto hay cambios, ¿no? Cuando hay niños pequeños, pues hay cambios también en las relaciones de pareja y son diferentes factores los que influyen. Por un lado, están los cambios físicos y esto afecta sobre todo a las madres. Y después de haber tenido un hijo, las cosas no son como eran y en función de cómo haya sido el embarazo, de cómo haya sido el parto, la recuperación pues, puede ser mejor, puede ser peor, puede ser más larga, puede ser más corta o puede no llegar a producirse una recuperación completa en mucho tiempo. Entonces, esos cambios físicos muchas veces afectan a las relaciones sexuales. Esos cambios físicos, además, se juntan con cambios hormonales en el posparto y prácticamente durante toda la lactancia se producen una serie de cambios hormonales que inhiben la libido. Y junto con los cambios físicos, pues acaban haciendo que el tema de las relaciones sexuales, pues quizás no esté tan en primer plano como podía estar en otros momentos. Y si tenemos cambios físicos y tenemos cambios hormonales, también se juntan, además, los cambios contextuales, como por ejemplo el estrés. Hay pocas parejas que se sientan cómodas y se sientan a gusto teniendo a un bebé durmiendo al lado y pensar en tener relaciones sexuales. Pues eso suele cortar bastante el rollo. O pensar en que de repente van a abrir la puerta los niños, ¿no? Y te van a descubrir ahí pues haciendo cosas de padres, ¿no? Pues ese estrés, esa tensión, incluso simplemente el estrés y el cansancio derivados del día a día con hijos, pues son factores que acaban influyendo y acaban produciéndose un círculo vicioso del que hay parejas a las que les cuesta más y otras a las que les cuesta menos salir. Pero sí que es muy importante que tengamos en cuenta que no es una pérdida de interés en la otra persona, sino que son una serie de cambios naturales que se producen y que tenemos que saber cómo poderles hacer frente. Pero claro, de todos estos cambios que estamos hablando, pueden ser muy importantes, por supuesto, los cambios hormonales, los cambios físicos, el estrés, pero hay estudios que nos apuntan con que esos cambios quizá no son los más importantes, sino que los pensamientos que nosotros tenemos acerca de lo que nuestra pareja siente por nosotros puede llegar a ser un factor que influye más en la sexualidad posparto que los factores físicos que más comúnmente se estudian. Es decir, si tú crees que tu pareja ya no tiene interés por ti, que no quiere estar contigo, que esos pensamientos, esas proyecciones que tú haces acerca de lo que cree tu pareja, tienen un peso mucho más importante que todos los demás que estábamos hablando. Por lo tanto, hay el papel de los factores psicológicos y cognitivos. Claro, se habla mucho del papel de la mujer, ¿no? En la sexualidad posparto, pero a los padres también nos ocurre, es decir, también se producen cambios en los padres que influyen en la sexualidad. Por ejemplo, se ha visto que los niveles de testosterona, que están muy, muy relacionados con la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres, en el caso de los padres, la testosterona aumenta durante la época de apareamiento, en prácticamente todas las especies, y durante la crianza baja
hasta cuotas mínimas. Además, hay una relación muy directa entre mayor implicación en la crianza de los hijos y mayor bajada en los niveles de testosterona. La implicación medida en horas, ¿vale? No en tiempo de calidad. ¿De acuerdo? O sea, cuantas más horas estás dando el callo con los hijos, más bajan los niveles de testosterona. Y hay estudios también muy interesantes que, por ejemplo, ven cómo el colecho es algo que también afecta mucho a los niveles de testosterona. Cuando, además de tener una implicación en la crianza, se practica el colecho, todavía disminuyen más los niveles de testosterona. Y esto puede ayudar también a explicar una bajada del deseo sexual por parte del padre. Lo que tenemos que recordar es que, por mucha cultura que tengamos, no dejamos de ser animales y nos influyen muchas de las variables que influyen al resto de animales que hay en la Tierra, especialmente a los mamíferos. Pongo la imagen no lo veréis, pero pongo la imagen de un canguro, porque se dice que los canguros, junto con los humanos, son los únicos mamíferos que mantienen relaciones sexuales durante el periodo de lactancia. El resto de mamíferos, que se le acerca un macho o una hembra durante el periodo de lactancia de las criaturas. Y ya verás tú el macho cómo sale de ese intento de acercarse a la hembra. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una serie de mecanismos de protección que le están diciendo, a ver, alma de cántaro, estás alimentando a un bebé. ¿Qué haces pensando en fabricar más bebés? O sea, primero acaba lo que has empezado y luego ya te preocuparás por fabricar más, ¿de acuerdo? Entonces es normal que haya un empuje biológico muy importante para que mientras tú estás todavía alimentando a un ser que es dependiente de ti, no te metas en el lío de fabricar más seres. O sea, primero acaba lo que has empezado y luego ya te preocuparás de otras cosas. Es un mecanismo de protección biológica. Por eso tenemos que recordar que por mucha cultura y por mucha cosa que tengamos, pero no dejamos de ser animales y para muchas cosas estamos sometidos a los mismos impulsos y a las mismas consecuencias que el resto de mamíferos que existen. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema de la sexualidad en el posparto y durante la infancia de los hijos? Pues lo primero que tenemos que hacer es normalizar, es decir, es saber que lo que nos está ocurriendo le ocurre a la inmensa mayoría de las parejas que hay sobre la faz de la Tierra, que es una fase normal. Tenemos que ser capaces de disminuir el estrés porque las hormonas relacionadas con el estrés son hormonas antagonistas de las hormonas relacionadas con la respuesta sexual. Cuando tú estás muy estresado, lo último en lo que tienes el cuerpo es para tener sexo. Entonces lo que tienes que hacer es ser capaz de disminuir el estrés. Lo que pasa es que disminuir el estrés y tener hijos pequeños a veces es casi como misión imposible. Para eso es muy importante poder generar condiciones facilitadoras y buscar ayuda. Buscar ayuda de familia, buscar ayuda de cuidadores, buscar ayuda de quien sea, porque tenemos que ser capaces de reservar un tiempo para poder estar con nuestra pareja. Y también es muy importante que seamos capaces de comunicarnos con estos temas, ser capaces de hablar abiertamente sobre lo que sentimos, sobre lo que necesitamos, sobre los miedos que tenemos, sobre nuestras preocupaciones. Y también dentro de esa comunicación ser capaces de distinguir afecto y sexo. Eso muchas veces vosotros sois más capaces de hacer esa distinción entre el afecto y el sexo, pero a nosotros a veces nos cuesta más distinguirlo, ¿no? Es como si fuera un pack indivisible, ¿no? Como los 6 packs de yogures de Mercadona, pues lo mismo, es como si fuera de la mano y no necesariamente. Y esto muchas veces genera conflictos en la pareja, ¿vale? Por ejemplo, estáis en el sofá y ella pues, le apetece sentirse querida por su pareja y le apetece que le dé un abrazo, le apetece pues, estar en cercanía con su pareja y se le acerca en el sofá y le da un abrazo. Y claro, él automáticamente piensa, por fin ha llegado el momento, ¿no? Entonces se pone todo contento y empieza a meterle mano a ella. Y claro, ella de repente le mira y dice, ¿pero qué estás haciendo si yo lo que quería un abrazo? Y claro, él la mira y dice, ¿pero por qué te me acercas y me dices que no? Y entonces ya empieza la discusión. Se separan, se enfadan y cada uno se va a una habitación. ¿Qué es lo que ocurre? Que está esa confusión de el afecto y el sexo. Son dos cosas que pueden ir de la mano, habitualmente va de la mano, pero también pueden ir separadas. No toda demanda de afecto es una demanda de sexo. Y esto es algo que también se tiene que hablar en la pareja. Tenemos que hablar de cómo nos sentimos, de qué necesitamos para evitar malas interpretaciones y para evitar conflictos innecesarios. Seguimos avanzando temas.
sobre la crianza y sobre el reparto de responsabilidades. Claro, es muy complicado hablar sobre los cambios que se producen en la pareja, y lo decíamos antes, lo de la falta de referentes, y no hablar sobre corresponsabilidad y coeducación. Claro, y hay algunas personas que piensan que, pues nada, pues ya he tenido al crío, pues no pasa nada. El niño puede tener 2 meses, me apunto a pádel, me voy 3 noches a la semana a jugar a pádel con los amigos y que ella acueste al niño, que recoja todo. Y es que, claro, es que yo tengo que desconectar y que tengo que descansar. Quizá tenemos que actualizar un poquito nuestros esquemas mentales sobre el reparto de tareas y sobre todo el reparto del descanso. Tenemos que tener en cuenta que el hogar es el primer contexto de socialización de nuestros hijos y que está claro que han habido cambios sociales, es decir, que a día de hoy, afortunadamente, el reparto de tareas y el reparto de roles no es el mismo que podía haber en la generación de nuestros padres o en el reparto de nuestras abuelas. Pero tenemos todavía mucho más que conseguir qué cosas hemos conseguido. Y necesitamos que en nuestro hogar, en nuestra casa, haya un reparto de las tareas de cuidado y las tareas domésticas lo más equitativo posible. Cuando hablamos de estos temas, y pongo aquí la definición de una manera muy, muy breve para que sigamos de lo que estamos hablando, cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de un reparto de tareas domésticas y de responsabilidades de una manera que sea equitativa, ¿de acuerdo? Es decir, todos los que vivimos bajo un mismo techo asumimos de una manera igual las responsabilidades que tenemos. Y la coeducación es un concepto muy relacionado, pero que no es lo mismo, que es un tipo de educación en el cual es una educación que no es sexista y que tiene como objetivo que no existan discriminaciones ni desigualdades por motivo de género. Son dos conceptos que se necesitan mutuamente, es decir, es muy difícil que coeduquemos si no existe una corresponsabilidad. Y si hay una corresponsabilidad en casa, es muy difícil que no estemos llevando a cabo una coeducación en la cual estemos derribando esas discriminaciones, esas desigualdades por motivos de género. Os voy a dejar un vídeo que no sé si lo podréis ver bien o no y vamos a ver si se puede ver algo, ¿de acuerdo? Y ahora lo comentamos. A ver. Hace tiempo, Dime. no, hace tiempo que no vemos el cambio de... Ah, mira, No, sí. no se ve nada de la diapositiva. Ahora sí se ve, ahora sí se ve. ¿Sí? Ah, pues os lo pongo, ¿de acuerdo? A ver si se Perfecto. ve. Alberto, está para la imagen. No se ve, ¿verdad? Vale, pues os lo cuento. Básicamente es un vídeo en el cual se ve a un padre que llega a trabajar, que recoge a los niños de la escuela, les prepara la merienda, los baña, está haciendo los deberes con ellos, les prepara la cena, les ducha, tal, los acuesta y después llega la madre y pues, se ponen juntos a hacer algo, ¿no? Claro, cuando pongo este vídeo llama mucho la atención, ¿no? Y llama mucho la atención porque entendemos que el padre está haciendo algo extraordinario, ¿no? Y si ese vídeo le diéramos la vuelta y fuera una madre la que realiza todas esas conductas, no nos llamaría a nadie la atención. Y siempre pongo este vídeo como ejemplo de qué es la corresponsabilidad, ¿no? Y el objetivo de la coeducación sería que siento de 10, 20 años y a nuestros hijos les ponemos este vídeo, no entendieran muy bien qué hay de especial en este vídeo, ¿no? Que simplemente vieron a un padre que se está haciendo cargo de sus hijos, pero que no fueran capaces de entender qué es lo que a día de hoy a nosotros nos puede resultar llamativo, lo que nos puede resultar elogiable de la conducta de ese padre, que está realizando pues, simplemente llevando a cabo de una manera responsable las tareas que él tiene, ¿no? Bueno, había otro vídeo, pero bueno, aquí lo voy a pasar porque no se ve bien, ¿no?
Y bueno, otro tema importante, y voy avanzando, veo que se nos está echando el tiempo encima y me sabe mal, es el tema de la familia, ¿no? Muchas veces las relaciones con la familia son fuente de conflicto en el núcleo de la pareja. Y es algo que es normal, ¿no? Porque cuando tenemos hijos se producen como muchos cambios de rol. Es importante distinguir lo que es la familia nuclear, por un lado, de la familia extensa. Por otro lado, la familia nuclear son los que vivimos bajo el mismo techo, padre, madre e hijos. Y luego la familia extensa son el resto de miembros de la familia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos hijos se produce una serie de cambios de rol muy importantes. Es decir, el que antes era hijo de repente pasa a ser padre, el que era hermano pasa a ser tío, el que era padre es abuelo y se produce como una reorganización de roles que hace que a veces pues, no tengamos muy claro cuál es el papel que cada uno tiene en la familia. Y no es extraño que a veces en la pareja pues, puedan haber conflictos porque hay diferentes visiones de cuál tiene que ser el papel que cada miembro de la familia tiene que desempeñar, ¿no? Y claro, ¿dónde ponemos esos límites familiares? A veces como que se producen conflictos de lealtad, ¿no? De ¿a quién hago caso? ¿A lo que me dice mi madre o a lo que me dice mi pareja? Bueno, pues yo doy una clave, que es un truco muy sencillo, y es que miremos dónde estamos, ¿no? Estamos en nuestra casa, cuáles son las paredes de nuestra casa, pues esos son los límites de nuestra familia. Y tenemos que ser capaces de priorizar siempre lo que tenemos dentro de esos límites. Y a la hora de tener un conflicto, a la hora de tener alguna duda, tenemos que recordar que somos un equipo y que tenemos que tomar las decisiones que más nos beneficien a ambos. Vamos a intentar que las decisiones se tomen siempre primero en la pareja y no consultar ni dar voz a tomar ciertas decisiones a personas que no sean nuestra pareja sin antes haberlo hablado directamente con la pareja. Pero claro, a veces esas dificultades, esos conflictos no están con la familia extensa, sino que están dentro de la propia pareja, ¿no? Que tenemos formas distintas de ver la educación o de ver la crianza. A ver, eso es algo lógico y es algo normal. ¿Por qué? Porque ser pareja no implica necesariamente tener que compartir en todo momento los mismos puntos de vista respecto a la crianza de los hijos. A veces tenemos como el mito de que tenemos que ver las cosas de la misma manera y los dos tenemos que pensar lo mismo y tenemos que actuar de la misma manera y tenemos que tener las mismas preferencias y no, realmente no es así. Es decir, padre y madre, como miembros del mismo equipo que son, van a tener diferentes estilos, van a tener diferentes capacidades, van a tener diferentes preferencias y no tienen que hacer las cosas de la misma forma. Yo he llegado, aquí os pongo una imagen de un plátano y de una pera. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque yo he llegado y no una ni dos veces, he llegado a ver muchas veces en consulta grandes conflictos entre una pareja porque uno consideraba que el niño tenía que merendar pera y el otro le había puesto un plátano para merendar. Y a ver, esto es polémico, ¿vale? Porque cuando hablo de esto en las charlas, de repente hay muchas madres que ponen, no, claro, claro, es que el niño va estreñido, pues ¿cómo se te ocurre darle un plátano? Claro, claro, porque es que el plátano siempre es la opción más fácil, porque no sé qué. A ver, estamos hablando de fruta. No todo es igual de importante. Podemos tener un conflicto si de repente alguien le quiere dar un bollo relleno de nocilla y el otro le quiere dar una pieza de fruta. Pero ante dos piezas de fruta, pues quizá no es necesario que tengamos un conflicto. Tenemos que ser capaces de priorizar y de ceder, porque no todo siempre es igual de importante. Tenemos que saber respetar las diferencias, saber respetar que la otra persona va a hacer las cosas y va a tomar decisiones diferentes a las que tomo yo. Hay cosas que pues, es irrelevante lo que le estés dando de merienda siempre que entre dentro de unos mínimos razonables y que forme parte de las decisiones que tomamos como familia. Pero hay algunos aspectos en los que no podemos tener diferencias. Es decir, estamos viendo que tenemos que ser flexibles, que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que reconocer las diferencias de criterio, pero hay al menos 5 aspectos en los cuales no podemos tener diferencias. ¿Cuáles son? El colecho, el tema del sueño infantil. Ahí los dos tenemos que ir a una. No puede decir uno que el niño duerme en la cama y el otro que el niño duerme en su cuarto. De acuerdo, ahí tiene que haber un acuerdo. El tema de la lactancia. Es muy difícil que llevemos a cabo una lactancia exitosa si los dos no estamos de acuerdo. El papel de la familia es el tercer punto en el cual tiene que haber un acuerdo. ¿Cuáles son los límites y cuál es el papel que cada miembro de la familia tiene? Decisiones en cuanto a la separación, vida personal, trabajo, excedencias, decisiones que tomamos. Ahí también tiene que haber un acuerdo. Y la escolarización. No podemos tener
diferentes criterios. Es decir, al final, el colegio vamos a elegir uno y el niño o va a la guardia o no va, pero no puede haber diferencia de criterio. Todos estos temas sí que requieren mucha coordinación y mucho diálogo en la pareja. Y lo ideal es que de todo esto empecemos a hablar antes del parto, no cuando llega el momento. Y la cuestión es que, como decimos muchas veces, los padres y las madres son y tienen que ser diferentes. O, lo que digo muchas veces, que hacer bien las cosas no es hacerlas igual que las hago yo, sino que tú puedes hacer bien las cosas y hacerlas de una manera diferente a como yo las hago. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes estilos. Y hay muchos artículos. Permitir que avance un segundo a ver esto como... creo que ahora no estáis viendo la presentación. Vale. Hay muchos artículos que inciden precisamente en esto, en que la implicación del padre en la educación y en la crianza de los hijos es positivo, no tanto por lo que hace, que también, sino sobre todo porque su papel es distinto al que tiene la madre. Y precisamente de esa diversidad viene la riqueza. No tenemos que hacerlo todo de la misma manera. Cada uno tenemos nuestro estilo y precisamente eso es muy positivo para el desarrollo de las criaturas. Lo he dicho, que padres y madres son y tienen que ser diferentes. Y claro, cuando llegamos a este punto, muchas parejas dicen, vale, bien, de acuerdo, todo esto es muy bonito, todo lo que estás contando es un rollazo, pero es muy interesante y tal, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, pues yo lo que os propongo es hacer un cambio de enfoque. Y os voy a hacer simplemente, os voy a trasladar dos preguntas que sería interesante que os hicierais ahora, que respondierais para vosotros mismos y que os las hagáis con cierta frecuencia. Vamos a hacer un cambio de enfoque. ¿De acuerdo? Primero vamos a pensar qué es lo que puedo hacer yo para que mi pareja se sienta mejor. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo para mejorar mi relación de pareja? ¿Qué puedo hacer yo para que mi pareja se sienta mejor? ¿Y qué puedo hacer yo para mejorar mi relación de pareja? Estas preguntas a veces nos cuesta mucho responderlas. ¿Por qué? Porque necesitamos el cambio de enfoque. Si os preguntara qué es lo que podría hacer vuestra pareja para que vosotros os sintierais mejor, ¿verdad que es más fácil responder a esa pregunta? Sí, sí, claro, por supuesto. Él lo que tendría que hacer es tal, tal, tal y pascual. Y ella lo que tendría que hacer es esto, esto y lo otro. Y para que la pareja funcione mejor, él tendría que hacer esto o ella tendría que hacer esto. Eso no nos es muy fácil de contestar. Pero vamos a cambiar el foco, ¿de acuerdo? Porque vuestras parejas son personas autónomas. Es decir, por mucho que vosotros digáis, hacen lo que ellos y ellas quieren hacer. Pero, ¿vale? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que la otra persona se sienta mejor? Lo sabéis perfectamente. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para que la pareja y para que la relación funcione mejor? Si hacemos esto de manera incondicional, es decir, sin esperar que la otra persona dé el primer paso, y si además lo hacemos de manera recíproca, la relación va a empezar a funcionar. El problema es que muchas veces ponemos el foco en el otro, en qué es lo que el otro tiene que cambiar, pero no ponemos el foco en quien realmente puede iniciar esos cambios, que soy yo mismo. Si nosotros empezamos a hacer ese cambio, probablemente vayamos a empezar con una dinámica que va a ser muy positiva para la relación de pareja. Y dice, oh, es que a ver, es que yo haga esto no implica necesariamente que la otra persona vaya a cambiar algo. No necesariamente, pero muy probablemente. Pensémoslo al revés. Imaginad que ahora, por ejemplo, automáticamente empezáis a tratar mal a vuestra pareja, a hablarle con desprecio, a faltarle el respeto, a no tenerle en cuenta, a no reconocer las cosas que hace. ¿Qué clima creéis que va a generar eso en la relación y en qué puede devenir esa actitud? Probablemente acabéis mal como pareja, porque no hay relación que se pueda sostener con ese clima. Pues bien, podemos utilizar nuestra conducta en un sentido o podemos utilizar nuestra conducta en el otro. Lo importante es que el foco seamos capaces de ponerlo en nosotros mismos, no tanto en lo que la otra persona hace o tiene que hacer. Y bueno, la parte que yo quería exponeros y que os he estado contando ha llegado hasta aquí. Por supuesto, bueno, muchos ya lo sabéis, estos son los libros que tenemos publicados, donde hablamos mucho sobre estos temas, sobre parejas, sobre crianza, y bueno, y si queréis ampliar información, aquí lo podéis tener.
Y a partir de ya mismo, Ainhoa, yo quedo a vuestra disposición para poder responder todas las dudas, todas las cuestiones que se os planteen y pediros disculpas si no os habéis visto bien la presentación, que creo que es una pena. Espero que no nos haya dificultado mucho el poder seguir lo que os estaba contando. Hemos seguido perfectamente el discurso y sí, Sí, comparto contigo que ha sido una pena. Tenemos ahora unos minutos para poderte hacer alguna pregunta, así que si las genial. personas que estáis al otro lado os apetece, podéis utilizar el chat o abrir directamente el micro y hacer la pregunta. A mí, escuchándote, Genial. mientras la gente entra en calor, yo sí tengo un par de preguntas. Claro. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho algunas metáforas, la regadera y las 3 macetas me parece muy significativa. Me parece que falta una cuarta maceta, que es la laboral, que hace que a veces se desconfigure Sí. un poco, que también lo has comentado, ¿eh? En esos ¿no? La pregunta es más, ¿qué podemos hacer o cómo resituar cuando los niños o las niñas entran en esos espacios más de pareja o, ¿no? Cuando empezamos igual a triangular y una madre se vincula más y acaba el aita afuera o al revés, el aita con la hija o el hijo? ¿Qué recomendaciones nos das? A ver, que puedan haber en un momento determinado una mayor afinidad de uno u otro progenitor con uno u otro hijo, eso es algo normal porque somos personas y las personas podemos tener unos temperamentos que sean más, menos compatibles, más afines o menos afines y eso en principio no tiene por qué implicar nada negativo. El problema, como tú bien dices, es cuando de repente se empiezan a hacer triángulos, ¿no? Se empiezan a hacer equipos y eso va en detrimento del clima familiar y sobre todo que excluye a otra persona. Y tenemos que preguntarnos por qué se está produciendo eso, ¿no? Si es una persona la que se está excluyendo de las dinámicas familiares o bien si es otra persona la que está intentando excluirlo, si es algo que se ha convertido en esa situación quizá por una inacción por parte de alguien, ¿no? Y a mí lo que me gusta recordar siempre es lo que está diciendo, y lo comentaba al principio, que todo esto, en todo este lío de tener hijos, nos metemos como parte de un equipo, ¿no? Y es importante que seamos capaces de recordar que todo esto no puede acabar de ser satisfactorio del todo si no tenemos en cuenta a la otra persona. Eso implica mucho diálogo, implica ser capaces de debatir, implica ser capaces incluso de discutir. Y cuando digo discutir, hablo de discutir, sí, decir, yo tengo este punto de vista y tú tienes otro diferente y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero discutir no es lo mismo que pelearse, ¿de acuerdo? De hecho, es algo muy positivo que los hijos vean discutir a sus padres, que les vean pelearse, no. ¿De acuerdo? Pero que vean discutir y que vean que tengan ese modelo de personas adultas que son capaces de resolver conflictos, es algo muy, muy positivo. Y generar esos espacios para que se pueda producir el diálogo, pues es necesario, es necesario. Otra pregunta, Alberto, que nos llega desde el chat Claro. ¿es mejor establecer una rutina diaria con los hijos o es mejor que vaya surgiendo sobre la marcha y no agobiarse? Yo soy un firme defensor de las rutinas. Las rutinas es lo que nos salva del caos y sobre todo cuando los niños son muy pequeñitos, ellos necesitan esas rutinas. Cuando son muy pequeñitos, ellos no entienden de horas, no entienden de días de la semana o no entienden de épocas del año, sino lo que entienden es que después de A va B, después de B va C y después de C va D, ¿no? Y no tenemos que volvernos locos con que son las 8 y ahora tenemos que cenar, ni 5 minutos antes ni 5 minutos después, sino que esto tiene que ser ahora. No nos tenemos que volver locos, pero sí que haya una cierta rutina, un cierto hábito en el cual pues hacemos las cosas de una manera bastante similar a lo largo de todos los días y que no se nos va demasiado el horario. Eso suele ayudar mucho a gestionar el día a día en la familia. Y nosotros, por ejemplo, cuando nuestros hijos, los mayores, son mellizos, si no hubiéramos tenido unas rutinas y las hubiéramos respetado, nuestro día a día habría sido un caos total. Y sí, en unas rutinas sanas, sin perder la cabeza, suele ayudar mucho a tener un mejor clima en casa. También nos preguntan que hay una persona que dice que le cuesta mucho no criticar o no juzgar la crianza de la otra persona y que es mujer
además, que normalmente es ella la que se informa o forma y que en realidad qué consecuencia tiene no remar en la misma dirección. Yo comparto que si miramos quiénes estamos hoy presentes contigo y escuchándote, la mayor parte de las veces somos mujeres. Sí, aquí no se ve tan evidente, ¿de acuerdo? Pero cuando hacemos esto de manera presencial se suele ver pues eso, cuál es la proporción, ¿no? Pero aquí veo a Cristina, Andrea, Susana, Cris, Dara, Mireia, Alba, Nadia, Alberto, Mariajo, iPhone no sé quién es, ¿vale? Pero bueno, hay un iPhone por ahí. Amaya, Tamara, Carlos, Rubén, Irache, Sara, Raquel, María, Leire, Tami, Natalia. Es decir, sí, lamentablemente, pues aquí vemos como es un tema que interesa y preocupa más a las madres con M que a los padres con P. Al menos si nos atenemos a la participación, ¿no? En este tipo de eventos. ¿Qué es lo que sucede cuando no remamos en la misma dirección? Bueno, insisto en que no tenemos que necesariamente que ver las cosas siempre de la misma manera. Hay diferentes estilos. Pero sí que hay cosas que tenemos que acordar. Es decir, lo que no puede ser es que, por ejemplo, que el niño hace algo mal y de repente el padre, por ejemplo, le castiga, pero si está con la madre, la respuesta es otra totalmente diferente. Pues quizá tiene que haber una mayor coordinación, ¿no? Sobre todo porque si no, al final luego se acaban haciendo o generando unas dinámicas familiares muy complicadas de gestionar. Partamos de la base que los castigos para mí nunca son una opción razonable en la educación de los hijos. Es decir, no suele ser una herramienta sana ni productiva, ¿no? Es recomendable que pueda haber diálogo, de acuerdo, que podamos generar esos momentos para poder compartir y que, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero que seamos capaces de poder acordar unos mínimos, no poder llegar a unas zonas en las cuales quizá no hagamos las cosas como uno u otro quiere, sino que podamos llegar a unos términos medios en los cuales todos nos podamos entender. Pero claro, eso requiere voluntad por parte de los dos. Si hay alguien que tiene la verdad absoluta y que no está dispuesto a escuchar, ni debatir, ni cuestionarse, pues puede ser complicado. Acudir a este tipo de eventos con nuestra pareja o pasar la grabación o verlos juntos o leer algún artículo, poder compartir contenido sobre estos asuntos, pues también suele ayudar bastante. Pues mira, te mando este artículo a ver qué te parece, lo comentamos, eso suele ayudar bastante. Pero hace falta voluntad por parte de los dos. Con la voluntad de uno solo a veces es difícil. La gente se empieza a despedir, Alberto, agradeciéndote mucho la charla y comentando lo difícil que es ponerse de acuerdo y la parte de ceder. Entonces, para nosotras ha sido un placer compartir la tarde contigo y con las familias que construimos BBK Family. Esperamos que este cambio de foco nos ayude en nuestra relación de pareja y en seguir con una crianza un poco más relajada. Pedimos disculpas también desde aquí a la parte más técnica de la presentación y que compartiremos vía mail cuando nos la hagas llegar. Además, hacemos os llegará una pequeña encuesta para conocer un poco cuál es vuestra opinión sobre la tarde y el contenido de hoy, sobre todo de cara a mejorar y recoger algunas de las inquietudes que tenemos los padres y madres en el día a día. Este proyecto se construye con las familias, así que os animamos a participar de la evaluación y a darnos vuestro feedback. Eskerrik asko, etortxagatik, eta hurrengo arte. Eskerrik asko, Alberto. Muchísimas gracias, insisto, Ainhoa, muchísimas gracias a BBK Family y muchísimas gracias a todos los y todas las que habéis estado esta tarde y nos habéis prestado un poquito de vuestro tiempo. Espero que os haya resultado interesante y muchísimas gracias.